ajonjolí de todos los moles. Pues es tendencia Marco Cortés, el presidente del PAN, porque salió con esta ocurrencia de que López Obrador tiene que someterse a la DEA, o sea, no solo coordinarse, sino someterse, y además le lanza una amenaza que me parece muy burda y muy ruin. Dice, si no quiere terminar como García Luna en el banquillo de los acusados, señor López Obrador, apóyese en la DEA, por favor. O sea, qué grado de cinismo. García Luna quería ser candidato presidencial del PAN. Más allá de que no estuviera afiliado al partido, era parte de esta expresión, de este grupo político que mandó, que saqueó, que robó, que nos vengan a decir como si fueran ajenos a García Luna, como si se pudiera extirpar, ¿no?, ese tumor y dejarlo ahí de lado. Mejor que nos den esas explicaciones, la que no está dando Felipe Calderón y está tratando de sacarse el problema diciendo, pues no había nada contundente en contra del señor García Luna. Hemos visto una serie de maromas, de cinismos, y por eso López Obrador esquizofrenia directamente, critica. ¿no? La desesperación a eso lleva, a la esquizofrenia. ¿Sí? Entre no creemos lo que sucedió en el juicio, pero luego no, sí creemos, y entonces vas a acabar como él, porque no, si no te sometes a Estados Unidos, cualquier cosa, a partir un poco, y además se proyecta en varias cosas, ¿no? Está lo de Ovidio, que ahora están defendiendo que no es, está lo de, pues, que no ha funcionado la estrategia de seguridad ni la estrategia en contra del narcotráfico en México, y entonces hay que someterse a Estados Unidos. Bueno, de todo esto, un poco haciendo el análisis de en dónde se encuentra ahora la oposición, que se empalma, digamos, con este discurso de los republicanos en Estados Unidos, y como ya veíamos un poco de las agencias en Estados Unidos, pues hace su análisis el presidente y da una respuesta muy contundente. Miren, a ver si tienes ahí lo que escribió el presidente del PAN. Si actuáramos, eso es un acto antipatriótico. Dice, López Obrador debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad, retomar la necesaria colaboración con la DEA para combatir a los carteles del narcotráfico que generan muertes, violencia e intranquilidad a las familias mexicanas. Porque no necesito yo responder. Miren el comentario, no se aceptan narcoconsejos. Pero vaya desfachatez. El señor García Luna, que fue de inteligencia, el de la DEA mexicana, con Fox, y luego secretario de Seguridad con Calderón, ese señor posiblemente va a hablar, porque va a buscar que le reduzcan los años de cárcel. Y va a decir lo que pues es obvio, de que él informaba a sus jefes, a Fox, a Calderón, y que también tenía vinculación con la DEA y trabajaban de manera coordinada. Hace muy poco de que al que estaba de jefe de la DEA en México lo destituyeron, nada más porque le encontraron de que convivía con narcotraficantes. Y este señor me recomienda que nos alineemos a la DEA. Ah, no, pero agrega en una declaración de que si yo no me alineo, me va a pasar lo de García Luna. Yo no soy Calderón. ¿Cómo se llama el señor? Marco Cortés. Más respeto, por favor. Claro que tenemos cooperación con el gobierno de Estados Unidos, pero con respeto a nuestra soberanía. Cuando estaba Calderón, entraban a México los de la DEA y de todas las agencias sin pedir permiso, se metían hasta la cocina. Ellos manejaban la Secretaría de Marina. ¿Y cuál fue el resultado? Más asesinatos, más asociación delictuosa entre autoridades de México, de Estados Unidos y el crimen organizado.
no vamos a seguir con esa política. No solamente no vamos a seguir con esa política, claramente el presidente se ha dado a la tarea de estar informando y informando y informando. ¿Qué fue lo que en ese momento pasó con las agencias de Estados Unidos en México? Y uno de sus reclamos hoy incluso es, nos deben explicaciones, ¿no? Tendrían que habernos explicado qué fue lo que pasó ahí con el tema tanto de Genaro García Luna como del titular de la DEA en México, ¿no? Sí, asociadísimo con el narcotráfico. Sí, ya en ese sexenio que cambió el paradigma, que López Obrador ha dicho no se permite la corrupción, la DEA tenía un director, Nicolás Palmeri, que se andaba reuniendo con abogados de narcos. ¿Qué no habrá pasado en otros sexenios? Y lo entendemos claramente con el caso de Felipe Calderón, en donde estaba la DEA cuando García Luna mandaba a Luis Cárdenas Palomino con estas maletas de chorizo a recibir millones de dólares del cártel de Sinaloa y de Beltrán Leiva. ¿En dónde estaba la DEA? Porque mecanismos de inteligencia los tienen de sobra. La pregunta es, ¿por qué permitieron todo esto? ¿Por qué no alzaron la voz? Así que no es un asunto menor. Y también el presidente dice pues que la DEA informe qué ha pasado con este exdirector. Nada más lo destituyeron, ni sanción, ni investigación, nada de llevarlo al banquillo de los acusados. Pero también con sentido del humor responde el presidente. Nos puso este cartón de Hernández, ya lo veíamos rápidamente, lo podemos volver a pasar, ¿no? Con detenimiento. No se veía bien. A ver, ahí tenemos a Marco Cortés claramente diciendo, si AMLO no quiere trabajar con la DEA, por lo menos, que nombre secretario de Seguridad a García Luna, ¿no? O sea, por favor, señor presidente, haga algo contra esta violencia y este narcotráfico que estamos viviendo en el país. ¡Qué cinismo! Sí, es que sí, es un cinismo muy, muy bueno el cartón de Manuel Hernández. Tenemos otro, ¿no? Sí, además a Marco Cortés le falta personalidad y el presidente constantemente pregunta, ¿cómo se llama el señor, el dirigente del PAN? Así como diciendo, no lo ubico, adrede, ¿no? Sí, claro, como diciendo, no lo ubico, ¿sí? no lo ubico. Pues es que es tan ¿Quién es gris ese señor? el dirigente del PAN. Y este es otro cartón de Fania. Tenemos, por un lado, a Claudio X González diciendo no a la militarización. Lo importante es que estemos en contra de la 4T. Y por el otro, el propio Claudio X González diciendo sí a la militarización, que es parte de lo que decíamos. Con la cachucha de ¿no? Estados Unidos. O sea, sí, si es la claro. militarización de Estados Unidos, venga, ¿no? Sí, pero no a la militarización, si es la que de la que es comandante supremo el presidente contra el que estoy. Que es parte de lo que decíamos. Siempre se colocan del lado que mejor les conviene para golpear al presidente, utilizan de vehículo cualquier cosa. Los militares, el feminismo, se dicen ser expertos en epidemiología, en ecología, ¿no? De lo que tiene que ver con energías limpias. Siempre es el golpeteo, así que las cachuchas, yo creo que ya tienen como 100 cachuchas distintas, ¿no? Estos opositores. Sí. Y a propósito de esta embestida de algunos legisladores republicanos que no quitan el dedo del renglón, que quieren aprovechar la circunstancia para hablarle a su electorado, bueno, incluyendo a Donald Trump, que anda desatado, ¿no? Utilizando a México como saco de boxeo, ¿no? Como piñata. Entonces el presidente pues ha tomado una serie de decisiones, ¿no? Sí, y hoy vuelve pues a anunciar, más bien reitera y recuerda esta reunión que va a tener ahora a través de los consulados, ya lo había explicado. Esto que prometimos que íbamos a hacer si no cesaban con esa campaña, se va a hacer a través de los consulados y ahora Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, va a estar por allá. Y parte de la esencia y del propósito que tiene esta reunión del canciller, pues es justamente iniciar con estas campañas informativas, primero sobre lo que México sí está haciendo en materia de combate al tráfico de fentanilo, también el combate a lo que son las causas que permiten la violencia que se genera alrededor de este tráfico, las causas del consumo, etcétera, un poco como que la idea es pilotear esta estrategia, esta forma de abordar el tema, pues también allá en Estados Unidos y compartirlo con connacionales y por otro lado poner en el centro la campaña de descrédito que se está dando por parte de legisladores y actores de los republicanos allá en Estados Unidos con miras electorales, ¿no? Como para decir, bueno, ahí ojo, por quién
por quién van a votar, porque estos fundamentalmente utilizan de piñata a México y a los mexicanos para poder beneficiarse electoralmente, básicamente. Así es, vamos a escuchar esta postura que es importante. El canciller ya tuiteó que va en camino a Washington. Así es. Por eso hoy va a estar en Washington el secretario de Relaciones Exteriores de México reunido con todos los cónsules nuestros en Estados Unidos para informarle a los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos y a todos los latinoamericanos y también a los estadounidenses de la manera alevosa, prepotente en que actúan estos legisladores y informar también de lo que estamos haciendo, de que es falso, de que no estemos nosotros atendiendo el problema. Al contrario, si no actuáramos como lo estábamos haciendo, México sería un infierno, porque estaría en manos de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia organizada. Pero miren la portada. Señor presidente, ¿a quién representa? ¿Al pueblo o a los carteles? La señora de siempre, esa es la que habló aquí cuando vinieron a manifestarse. Ya nada más falta que digan: a García Luna no se le toca, a Calderón no se le toca, a la DEA no se le toca, a la prensa vendida, alquilada, no se le toca. Pues esa portada de siempre que dirige Beatriz Pajés es lamentable, porque más bien es ¿a quién representa, señor presidente? ¿Al pueblo de México o al de Estados Unidos? O sea, ponen la disyuntiva que si López Obrador no debería de someterse a lo que dice un legislador republicano, Dan Kershaw, que es el que anda alentando para que pueda entrar el ejército de los Estados Unidos cuando mejor le convenga a nuestro país bajo el pretexto del terrorismo. El López Obrador ha hablado del fentanilo, que es muy importante revisar un poco de, a ver, ¿qué está pasando con esta sustancia? Se produce de forma legalmente hoy en día en los Estados Unidos. Hay medicamentos que tienen fentanilo, que son efectivos para paliar el dolor, ¿no? Pero también se está produciendo en China. Hay cuando menos, de acuerdo a los expertos, 5,000 laboratorios en China. De ahí se trae el fentanilo a México para pasarlo de forma ilegal y, por supuesto, esto tiene que ver con las pastillas que se producen y que se distribuyen. ¿Cuál es el mecanismo de distribución en Estados Unidos? Pues es un mecanismo muy importante del cual no se habla, del cual pues pareciera que hay una omisión de parte de las autoridades de Estados Unidos, porque narcotráfico hay para distribuir al mercado más importante de las drogas. Y por la otra parte, pues hay que resaltar que algunos cárteles de la droga en México están empezando a producir fentanilo con esas sustancias que traen de China porque se les hace más rentable. Pero es que cada país asuma su responsabilidad. ¿Cuántos laboratorios clandestinos hemos visto que el ejército mexicano ha destruido? Nos han dado cuenta, ¿no? De muchos laboratorios clandestinos. Pero Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué nos tiene que decir sobre China? 5,000 laboratorios produciendo fentanilo que los traen. O sea, nos están utilizando de escalón, ¿no? Para su negocio, para su consumo. Y resulta que nosotros somos el problema. Sí, no, y Estados Unidos nos está utilizando de chivo expiatorio para no dar cara a lo que ha sido una política fallida allá en Estados Unidos de cara a los estadounidenses. Y ahí me pararía en esto que decías de si el presidente trabaja para los mexicanos o los estadounidenses. Yo pienso que el planteamiento del presidente ha sido, pues más bien pensando en el bienestar de las poblaciones, es decir, a partir del enfoque de la atención a las causas de un problema muy fuerte de consumo que en Estados Unidos se fomentó, pero que eso ya derivó otra serie de acontecimientos que ahorita hacen muy fácil entonces todo el tráfico y que esté pasando a Estados Unidos toda esta producción de fentanilo que ya tiene todo un mercado extensísimo, ¿no? Pero que también allá hay también este tráfico. Entonces habla de la atención a las causas, habla sí del combate
a los laboratorios, entendiendo también y siendo honestos con el hecho de que esto no solamente pasa en México, habla del respeto a la soberanía y habla de otra cosa, de dos cosas muy importantes cuando hablamos de las causas. El tema de el tejido social y la recuperación de la familia como una institución fundamental para dentro de ese tejido para mantener la cohesión social y la cohesión y la atención a los jóvenes particularmente, y la otra parte pues las oportunidades que se dan a través de otra serie de programas por parte del Estado que también tienen como mira atender a los jóvenes. Esto es lo que el presidente intenta que en esta plática con Estados Unidos pues se tome allá, también se apropien de esto para empezar una cosa que tenga pues una mirada regional, no solamente en México, ¿no? Y atendiendo sí a lo que realmente está pasando, no a esta simulación que hace que Estados Unidos de pronto pues nada más agarre chivos expiatorios y excusas para poder intervenir en otros países. No solo es evitar que llegue el fentanilo, sino atender las causas. ¿Por qué los jóvenes optan por las drogas? No es por desatención, por soledad, por falta de comprensión, por falta de opciones, de alternativas para ser felices sin las drogas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no se otorga una beca a las familias en Estados Unidos que tienen hijos para que en vez de que se vayan los hijos a los 18 años, desde luego de manera voluntaria, si quieren quedarse con sus familias y hay acuerdo, que el gobierno le apoye a esa familia para que el joven salga de la casa a los 21 años, que estén más en familia. Y lo otro que estamos recomendando es que haya información, que no la hay en Estados Unidos, en los medios, que en las televisiones de Estados Unidos aparece de que el consumo del fentanilo causa la muerte en 6 meses. No, aparece como noticia, pero no hay una campaña de orientación. Lo que hay son series para hacer apología de los grupos dedicados a la delincuencia. Estuvo un reportero de Univisión, le preguntó al presidente López Obrador sobre si es seguro viajar a México, y de entrada López Obrador le dice: es más seguro México que Estados Unidos. Y si ven, por ejemplo, lo que sucede en Quintana Roo, Cancún anda con 700 vuelos diarios. Es impresionante la cantidad de turistas extranjeros. Y hay que destacar que Quintana Roo está señalado por el Departamento de Estado como un lugar inseguro. O sea, solo hay 2 estados que, de acuerdo a Estados Unidos, son seguros en este país. Yucatán, ¿no? Campeche y Yucatán. Y Campeche, sí. ¿No? Y los demás hay problemas. No. Pero dice López Obrador, bueno, a ver, ustedes mismos, la prensa en Estados Unidos, los migrantes, los turistas, saben, o sea, conocen, tienen información y no hay ningún problema en términos generales. Claro que la violencia está focalizada en ciertas regiones, pero bueno, sí hay hoy en día seguridad para el turismo, a tal grado que seguimos rompiendo el récord, ¿no? En el caso de Cancún sí es impresionante, en tiempos de pandemia se llegaba a 500 vuelos diarios y estamos en 700, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la gente no es tonta. Habla también del caso de la Ciudad de México, cómo cada vez hay más norteamericanos viviendo en la Condesa, por ejemplo, ¿no? Sí, en la Condesa, en la Roma, ya cada vez se extiende más. Incluso hay un problema ahí ya de gentrificación, de elevación de los precios, ¿no? De las viviendas, de los servicios, etcétera, que ese es otro tema, pero un poco el centro de todo, es decir, no seamos mentirosos. Es decir, México ha estado recibiendo extranjeros como hace mucho no sucedía. En realidad, esto que no es nada más de turismo, sino también de gente que se viene a vivir a ciudades de México, pues es un fenómeno que no habíamos visto, que de hecho tenemos que generar estrategias para ver de qué manera solamente es positivo y no tiene otros costos también, etcétera, ¿no? Sí. Pero es parte de lo mismo, ¿no? O sea, es parte de decir
hay un gran problema de inseguridad en México, ojo, estadounidenses, todo el tiempo es generar las condiciones para poder justificar eventualmente pues tener una mayor presencia aquí desde el enfoque siempre militarista por parte de Estados Unidos, intervencionista, y a eso pues le suman campañas de todo tipo, ¿no? Sí, Esta es una de ellas. Porque un poco el presidente también hace... habla de los medios de comunicación como grandes cómplices de todas estas estrategias, pues que son maniqueas, son manipuladoras y son mentirosas en su esencia, ¿no? Les dice a los de Univisión, ustedes son también parte del problema, son conservadores y el conservadurismo también domina la prensa allá. Y por cierto, a propósito de campañas, el fin de semana estuvo viralizada una columna de un comunicador de CNN que se escribió para The Washington Post y dice que López Obrador es el Donald Trump mexicano, que todo va muy mal, que los expresidentes trataron de modernizar a México y que se truncó esa modernización con López Obrador. Y bueno, algunos estuvieron festejando esa columna como si realmente fuera verdad y como si ya con eso fueran a ganar el 24. Pero bueno, esto para decir que hay una serie de campañas anti-mexicanas en los Estados Unidos. Hay una serie de campañas también en contra del presidente López Obrador. Les incomoda a ciertos grupos y bueno, pues aquí está parte de la respuesta del tabasqueño. Es más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses. Las alertas del gobierno hablan de que solo se puede viajar a Campeche y a Yucatán. Si fuese así, no estarían llegando tanto estadounidenses a vivir a la Ciudad de México. Es este doble discurso. Es un doble discurso. ¿De aquel lado? Es una campaña en contra de México de los políticos conservadores de Estados Unidos que no quieren que se siga transformando el país para bien de los mexicanos. Y esos políticos conservadores dominan la mayor parte de los medios de información de Estados Unidos, están al servicio de los grupos de intereses creados en ese país. Igual, no representan al pueblo estadounidense, representan a grupos, a las élites. La gente, los ciudadanos, ya tienen otras formas, otros mecanismos para obtener información de lo que realmente está sucediendo. Y ya no les creen o no les creen todo. Bueno, y hablando del tema de seguridad, justamente se enfocó en plantear dónde está el problema, a propósito de esta lista, ¿no?, de Estados Unidos, donde pues es todo el país, a excepción de estos dos estados, Campeche y Yucatán. Entonces el presidente dice, bueno, vamos a ver, vamos a focalizar dónde está el tema, que es una cosa que hace frecuentemente para entrar en el detalle del análisis y no hacer además estas generalizaciones que normalmente son muy manipuladoras y que esconden ciertas otras cosas. Hoy, por cierto, el presidente se enfocó mucho en el tema de cómo atacar el consumo, cómo atacar la inseguridad desde sus causas. En otras ocasiones hay que decir, y esto a propósito de lo que vamos a ver en un momento, hay que decir que también ha hablado de la corrupción y de cosas que quedan fuera, digamos, de las manos de la federación, que es el tema de las fiscalías estatales. Si ahorita vemos la lista de los estados más problemáticos, pues hay muchos de ellos donde ya hemos dicho, ¿no?, estos fiscales transeccionales en donde pues no está resuelto el problema. Por ejemplo, Guanajuato es una cosa de terror, ¿no? O sea, ahí vemos que concentra el 15% de los homicidios en el país. Este fin de semana, nada más en este fin de semana se dio esto. Desde el punto de vista de homicidios, además está el caso de estas 7 desaparecidas que también se dieron el fin de semana, 6 de ellas que venían juntas. En grupo, sí. Sí,
Y si usted se fija, bueno, vaya y vea medios de comunicación, como de pronto hay ciertas cosas que ocurren en ciertos estados que no adquieren gran relevancia, en contraposición con de pronto algún caso que sí se magnifica muchísimo, ¿no? Entonces, por eso el presidente de pronto hace estos acercamientos, digamos, a los distintos estados, cómo están los datos, ¿no? Que nos permiten ver, pues, ya el bosque, el panorama, y no nada más a partir de esto que son los encabezados que de pronto magnifican una situación en particular, ¿no? Así es, en el caso de Guanajuato, pues ahí está el fiscal Carlos Amarripa. El gobernador actual del PAN, Diego Sinue, se ha resistido a cambiarlo, a pesar de que el presidente de la República se lo ha pedido. ¿Por qué no lo quiere cambiar? ¿Qué le debe? Bueno, la situación ahora sí que habla por sí misma. Hay una violencia desatada. Esto de las 7 mujeres que desaparecieron es terrible, pero también hubo un ataque de un comando cierto. Precisamente también a un bar este fin de semana, en Apaseo el Grande, ¿no? Llegaron unos sicarios, mataron por ahí de 8 personas, ¿no? Entre mujeres, hombres, o sea, ahí sí gobierna el narco. Ahí hay un narcoestado, una narcoentidad, y pues Acción Nacional, por ejemplo, el presidente de ese partido anda diciendo que López Obrador va a acabar en el banquillo de los acusados, como García Luna. O sea, por favor, es el mundo al revés. Pero sí, cuando menos Reforma el día de hoy sí da a conocer esto. Desaparecen 7 mujeres en Celaya. Es gravísimo lo que está pasando en Guanajuato. También hay violencia, lo vimos en la gráfica, en el caso de Chihuahua, donde gobierna Maru Campos, que también es del PAN. O sea, el tema de la violencia no es exclusiva de Morena, como lo quieren plantear algunos, ¿no? Los 5 ahora son Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Chihuahua y Nuevo León, que ese es otro estado, o sea, que también tiene un alto índice de desapariciones. La mayoría de oposición, ¿eh? O sea, de esos 5 que mencionaste, solo Michoacán lo gobierna Morena. Pero en el caso de Guanajuato, pues claramente el PAN, lo hemos dicho, el Estado de México, el PRI, hoy en día, Chihuahua, el PAN, y Nuevo León, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Pero bueno, vamos a ver parte de lo que explica el presidente. Le estaba yo adelantando que hoy su enfoque estuvo pues mucho más centrado en el tema del consumo como explicación de la violencia en algunos estados del país. Vamos a ver. Y ahí está nuestra preocupación, Guanajuato. De todos los delitos, 238 homicidios el fin de semana, 15% en Guanajuato. Esto también responde tu pregunta en parte. Esto fue el fin de semana. 5 estados que deben de estar en la lista, a lo mejor quiere decir que 4 estados que están en la lista de Estados Unidos no tuvieron homicidios, viernes, sábado y domingo. ¿Por qué Guanajuato más? ¿Qué es lo que nos preocupa? Que es por lo que hablo de atender las causas, sobre todo el consumo de fentanilo. Acá es cristal. Pon Guanajuato. ¿Cómo es posible que un estado industrializado, donde hay empleos, se tenga la del fin de semana, tantos homicidios, donde hay consumo interno, narcomenudeo, hay enfrentamientos? O sea, se pelean por el mercado, por la venta de la droga. ¿Qué es lo que más nos importa? Que no haya consumo. También el presidente ha resaltado una y otra vez que recibió una carta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en donde le dice que todo se da en un marco de igualdad, en un pie de igualdad, en respeto, en colaboración, en coordinación. Ya también el Departamento de Estado señaló que sí hay esta coordinación, que no se requieren más instrumentos legales. Pareciera que ya no es un tema nada más del garrote, sino ir a las causas, como las plantea el propio presidente López Obrador. O sea, dice Estados Unidos, nosotros tenemos los mecanismos para pararles el flujo, ¿no?, de los recursos a los cárteles de la droga.
sobre todo cuando se establecen vínculos con ciertas empresas, luego las fichan, digamos, les bloquean el paso de los recursos financieros. Pero no es nada más eso, ¿no? Y la solución que plantean los republicanos de entonces que Estados Unidos entre cuando quiera para hacerle la chamba al gobierno de México, pues no va por ahí, ¿no? Decía Dan Crenshaw, legislador republicano, que se tendría que poner los nombres, ¿no?, de los narcos, así como la gente conocía los nombres de Osama Bin Laden, y ponernos a la par. Pues más allá de eso, vamos a resolver los temas de fondo. ¿Por qué Estados Unidos está consumiendo tantas drogas? ¿Por qué tanto fentanilo? ¿Qué está sucediendo? México se utiliza como puente. ¿Qué otro puente utilizarían? Pues ya también lo han comentado algunos. Hay quienes están distribuyendo directamente la droga de China, por ejemplo, a los Estados Unidos vía correo, ¿no? Vía como se pueda. Entonces, mientras haya esta necesidad de consumo, pues será difícil que se acote al narcotráfico, ¿no? Sí, sí, como uno de los grandes pilares, porque hay varias cosas que se tienen que hacer al mismo tiempo, ¿no? Y es parte de lo que... O sea, lo que hace el presidente es ponerle dimensión a donde quieren no ponerle ninguna dimensión, ¿no? Un poco es esto, y guardando silencio de otras cosas que están ocurriendo. Pero bueno, vamos a... Me llama la atención nada más esto de siempre separando, ¿no?, la postura de Joe Biden con respecto en un momento a los republicanos, pero también ahora pues las agencias, ¿no? Y el presidente es muy crítico con las agencias en Estados Unidos y también separa de lo que es la posición del gobierno central de Estados Unidos que encabeza Joe Biden. Ahí hay cosas que llaman la atención de pronto. Sí. Pero bueno, porque Biden no se le ha ido al cuello a México, no. Biden ha sido muy respetuoso, entonces... Pero bueno, pues, el gobierno de Estados Unidos tiene instrumentos. Sí, uno de esos instrumentos pues, son sus agencias, ¿no? Sin duda, pero luego también aunque las también agencias tienen sus agendas. Pareciera que son autónomas, ¿no? Como el INE, no se toca, y luego andan investigando también a Biden sobre procesos anteriores. O sea, sí, pareciera que de pronto se mandan solas.